Durante siglos, millones han leído la Biblia, pero hay una historia que muchos deciden pasar por alto. Una historia tan oscura que parece imposible de predicar en una iglesia. Una historia que pocos se atreven siquiera a mencionar, pero está ahí, es real y fue escrita para que no la olvidemos. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. ¿Qué ocurre cuando una sociedad pierde su brújula moral? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios olvida quién es su verdadero rey? Esta es la historia de un levita, de una mujer abandonada, de una ciudad podrida hasta la raíz. Una noche que comenzó como cualquier otra y terminó con violencia, horror y una guerra civil que casi destruye a toda una tribu. Lo que estás por ver no es una fábula, no es una exageración, es uno de los relatos más perturbadores, crudos y olvidados de toda la Biblia, y nadie quiere hablar de él. Pero hoy lo vamos a revelar. Prepárate, porque esta es la historia más oscura de la Biblia. Contexto bíblico y moral. Para entender lo que estás a punto de ver, primero hay que comprender el tiempo en que ocurrió. Nos situamos en una de las épocas más turbulentas y caóticas del pueblo de Israel, la era de los jueces, un periodo entre la muerte de Josué y el establecimiento de los reyes. No había monarquía, ni autoridad central, ni dirección espiritual firme, y el pueblo de Dios estaba perdido. Una y otra vez, Israel caía en el mismo ciclo: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación y vuelta al pecado, como una espiral descendente. La frase que se repite en este libro lo resume todo. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. ¿Te suena familiar? Un pueblo que deja de seguir la verdad y termina siguiendo sus propios deseos. Una generación que confunde libertad con caos. La historia que estás por escuchar no sucede por casualidad. Es el resultado inevitable de una nación que se aleja de Dios y de lo que es correcto. Y aunque ocurrió hace más de 3000 años, las advertencias que encierra son más urgentes que nunca. El levita y su concubina. La historia comienza con un hombre, un levita, un servidor de Dios. Alguien que debía enseñar la ley, guiar al pueblo, vivir en santidad. Pero incluso los que están llamados al servicio también pueden perderse. Este levita tomó para sí una concubina, una mujer de Belén de Judá. La relación no era como un matrimonio formal, pero sí implicaba compromiso. Sin embargo, ella le fue infiel y lo abandonó. Se fue de regreso a la casa de su padre. Pasaron 4 meses, 4 largos meses de silencio, de distancia, de vergüenza. Pero entonces, el levita decide hacer algo inesperado. Va en su búsqueda. Viaja hasta Belén con la intención de hablarle al corazón, de traerla de vuelta, motivado por el amor, por el honor, por el orgullo. La Biblia no lo dice, solo sabemos que fue tras ella. Y cuando llega, el padre de la joven lo recibe con brazos abiertos. Hay hospitalidad, alegría, comida, vino. Lo retienen una noche, y luego otra y otra más, como si no quisieran que el levita se fuera. Todo parece pacífico, una historia de reconciliación, de segundas oportunidades. Pero hay algo extraño, algo que no termina de encajar. La atmósfera se vuelve pesada, hasta que finalmente, tras varios días, el levita se despide y junto a su concubina emprende el regreso a casa. Y lo que sucede en ese camino es tan oscuro, tan salvaje, que ha sido borrado del recuerdo de generaciones enteras. Porque este viaje de reconciliación está a punto de convertirse en una pesadilla bíblica. La ciudad de la oscuridad. Llegan a Gabaa. El levita y su concubina dejan atrás Belén y emprenden el regreso hacia la región montañosa de Efraín. Pero en el camino se aproxima la noche. La oscuridad cae rápido en esas tierras y deben buscar un lugar donde pasar la noche. Pasan por Jerusalén, en ese entonces aún habitada por jebuseos, pero deciden no quedarse ahí. Continúan su viaje y llegan a una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín, Gabaa, un lugar que debía ser seguro, una ciudad israelita, parte del pueblo de Dios. Pero apenas pisan sus calles, algo no está bien. Horas pasan y nadie los recibe.
En una cultura donde la hospitalidad era sagrada, esto ya era una señal, hasta que finalmente un anciano, también forastero, los ve, se apiada de ellos y los invita a su casa. Les ofrece refugio, pan, vino, descanso. Pero la Biblia es clara. Mientras estaban gozosos, los hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Jueces 19:22. Una ciudad de Israel, pero llena de tinieblas. ¿Te resulta familiar? Porque este momento evoca otra escena oscura, la de Sodoma y Gomorra. Pero hay una diferencia clave. Sodoma era pagana, Gabaa no. Era parte del pueblo escogido. ¿Qué clase de mal puede igualar o incluso superar lo que ocurrió en Sodoma? ¿Qué tan corrompido debe estar un pueblo para convertirse en el monstruo que juró combatir? Lo que está a punto de pasar no tiene comparación y marcará el principio de una catástrofe nacional. La noche del horror. La noche cae y con ella la verdadera oscuridad comienza a revelarse. Los viajeros están dentro de la casa del anciano, descansando, recuperándose del camino, pero de pronto golpes en la puerta, gritos, voces roncas, risas macabras. Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Jueces 19:22. Una multitud de hombres perversos, habitantes de Gabaa, rodea la casa, no piden ayuda, no buscan justicia, quieren abusar al levita. La escena es casi un espejo de lo que ocurrió en Sodoma, pero esta vez no se trata de paganos, son israelitas, hermanos del mismo pueblo, y el pecado es aún más atroz, porque proviene de quienes deberían saber la verdad. El anciano sale, trata de razonar, suplica, pero entonces toma una decisión que hiela la sangre, ofrece a su hija virgen y a la concubina del levita, como si fueran mercancía, como si su dignidad no tuviera valor, y el levita no dice nada, no defiende a su compañera, no se opone, la entrega. Tomó a su concubina y la sacó fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana. Jueces 19:25. Una mujer abusada sufrió violencia extrema, maltratada por una multitud durante horas. La violencia no es solo física, es espiritual. Es el reflejo de una sociedad descompuesta, sin moral, sin ley, sin temor de Dios. Y entonces llega el amanecer. Ella apenas logra arrastrarse hasta la puerta de la casa y cae, sin fuerza, sin voz, sin vida. El texto bíblico no describe llanto, ni gritos, ni consuelo, solo silencio. Por la mañana, el levita abre la puerta, la ve tendida en el umbral y le dice: «Levántate y vámonos». Pero ella no responde. El silencio grita más fuerte que 1000 palabras. Ella ya no está. Y aquí el relato rompe toda lógica. El horror supera cualquier límite y el corazón del espectador queda suspendido en una sola pregunta. ¿Qué harías tú después de presenciar algo así? El acto impensable. El cuerpo de la concubina yace sin vida. El sol ha salido, pero no hay luz, solo culpa, horror y un vacío imposible de llenar. El levita carga el cuerpo, la lleva consigo sin decir una palabra. Y cuando llega a su casa, lo impensable sucede. El texto bíblico no suaviza el relato, no lo disfraza, no lo censura, la cortó miembro por miembro en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Jueces 19:29, en advertencia, en símbolo de lo que el pecado ha causado entre el pueblo de Dios. Los cuerpos eran sagrados, los cadáveres no debían profanarse, pero el levita rompe toda norma, comete un acto radical, atroz, extremadamente gráfico. ¿Por qué lo hizo? La respuesta no es sencilla. Tal vez fue su manera de denunciar el crimen, tal vez fue furia. Imagínalo por un momento, 12 tribus, 12 regiones, y en cada una parte del cuerpo de aquella mujer, como una carta sin palabras, pero con un mensaje brutal. Miren lo que está pasando en Israel, esto es lo que somos ahora, esto es lo que permitimos. La reacción fue inmediata, toda la nación se estremeció. El texto dice: nunca ha sucedido cosa semejante, ni se ha visto desde el día en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Jueces 19:30. El escándalo fue nacional.
El pecado ya no podía esconderse, pero lo más inquietante es esto. ¿Por qué se necesitó un acto tan brutal para que el pueblo abriera los ojos? ¿Cuánto dolor, cuánta sangre debe correr para que una nación despierte? Y más aún, ¿qué clase de oscuridad está latente en un pueblo cuando nadie quiere hablar de lo que ve? El estallido del caos, guerra civil. El mensaje del levita sacude a toda la nación. Las tribus de Israel se reúnen, se exige justicia, se clama por respuestas. ¿Quién permitió esta atrocidad? ¿Qué clase de pueblo puede tolerar semejante mal? Y entonces todos los ojos se vuelven hacia Gabaa, la ciudad donde ocurrió todo, una ciudad de la tribu de Benjamín. Israel envía mensajeros, exige que entreguen a los hombres responsables, entréguenlos y serán juzgados por sus crímenes. Pero la tribu de Benjamín se niega. En lugar de hacer justicia, protegen a los culpables, eligen el orgullo por encima de la verdad, la lealtad tribal por encima de la voluntad de Dios. Y así, lo impensable ocurre. Israel entra en guerra consigo mismo, una guerra civil. Hermanos matando a hermanos. La nación elegida, dividida por la oscuridad que no quiso confrontar. El conflicto es brutal. Días enteros de batalla, decenas de miles de muertos, desolación, dolor, sangre. La tribu de Benjamín es prácticamente exterminada. Solo unos pocos sobreviven. Y cuando el polvo se asienta, cuando el clamor de las espadas cesa, el pueblo finalmente mira al cielo y pregunta: Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento permitimos que la oscuridad creciera entre nosotros? Pero ya es tarde. El juicio no vino de un enemigo extranjero, vino desde adentro. La verdadera amenaza no estaba fuera de Israel, estaba dentro del corazón de su propio pueblo. ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Después de escuchar esta historia, es normal preguntarse, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Por qué un relato tan oscuro, tan violento, tan perturbador, forma parte de un libro sagrado? La respuesta es incómoda, pero es necesaria, porque la Biblia no es un cuento de hadas, no es una colección de historias bonitas con finales felices. Es un espejo, un reflejo brutal y honesto del alma humana cuando se aleja de Dios. Este relato no está allí para asustarnos, no busca entretener con morbo o violencia. Está allí para advertirnos, para mostrarnos lo que ocurre cuando una sociedad, incluso una sociedad religiosa, pierde su brújula moral, cuando el liderazgo desaparece, cuando la justicia se distorsiona, cuando la voz de Dios es silenciada. El caos no vino desde fuera, no fue causado por enemigos externos, ni por imperios invasores, surgió desde dentro, desde corazones endurecidos, desde la indiferencia colectiva, desde la desobediencia persistente. Y eso es lo más aterrador, porque cuando el mal se normaliza, cuando nadie quiere hablar de lo que ve, cuando el pecado se esconde bajo la alfombra, el juicio no tarda en llegar. Ahora míranos hoy, mira el mundo actual. ¿De verdad estamos tan lejos de Gabaa? ¿No vivimos también en una época donde cada uno hace lo que bien le parece? Donde se llama bueno a lo malo y se celebra la injusticia como si fuera virtud. Esta historia no quedó enterrada en el pasado. Nos habla hoy, nos sacude, nos despierta y nos pregunta, sin rodeos: ¿vamos a repetir los errores de Israel o vamos a volver a la verdad antes de que sea demasiado tarde? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Así termina esta historia, con una frase que lo dice todo. El verdadero infierno no es un lugar con fuego y demonios. El verdadero infierno es una sociedad sin dirección, sin verdad, sin justicia, sin Dios. Cuando cada uno decide su propia verdad, cuando el ego reemplaza a la sabiduría, cuando el pecado se vuelve norma, el resultado no es libertad, es destrucción. La Biblia no esconde estos relatos, no los maquilla, no los omite para proteger sensibilidades, los expone. ¿Por qué? Porque para elegir la luz, primero hay que ver la oscuridad, en toda su crudeza, en toda su realidad.
Esta historia no está aquí para escandalizarte, no busca entretener con tragedias, está aquí para que abras los ojos, para que entiendas que el mal no siempre llega como monstruo, a veces llega como indiferencia, como silencio, como tibieza espiritual, y que el mayor peligro no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. La historia más oscura de la Biblia es también una de las que más grita por ser contada, porque nos muestra lo que ocurre cuando el pueblo de Dios deja de vivir como pueblo de Dios. Este no fue un video fácil de ver, y mucho menos de contar, pero hay historias que no deben ser ignoradas, por más oscuras, crudas o incómodas que sean, porque si las evitamos, corremos el riesgo de repetirlas. La historia del levita y su concubina no está en la Biblia por accidente, no es un error editorial, no es relleno. Está ahí para mostrar que cuando el pueblo de Dios se aparta de su verdad, el caos no tarda en llegar. La injusticia se normaliza, la violencia se esconde detrás de la religión, y la oscuridad se hace casa en medio del silencio. No, el propósito de este video no es el morbo, es el despertar espiritual, es volver a mirar de frente lo que hemos querido olvidar, es darnos cuenta de que, en muchos sentidos, el mundo actual no está tan lejos de Gabaa. Si llegaste hasta acá, ya lo entendiste. Esta no es solo la historia más oscura de la Biblia, es un espejo que nos pregunta, ¿qué harías tú si vivieras en un mundo sin brújula moral? ¿Callarías? ¿Te adaptarías? ¿O serías de los pocos que se atreven a levantarse incluso cuando todos duermen? Dale like, suscríbete y si esta historia te tocó el alma, compartí este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides esto, la Biblia no solo revela la oscuridad, también señala el camino de regreso a la luz. Deja tu opinión en los comentarios y dinos de qué te gustaría que trate el siguiente video. Nos vemos en el próximo video, en este viaje donde lo divino y lo humano se cruzan, a veces con gloria, otras con lágrimas, pero siempre con una verdad que no puede ser silenciada.